en sus palabras, ¿qué es la cooperación? Ok, viéndolo desde un punto de vista antropocéntrico, los seres humanos somos seres dependientes. Seres dependientes requerimos de otras personas, de otros seres, para poder desarrollarnos la plenitud. En virtud de esta idea, nosotros debemos crear principios como seres humanos, como son principios de cooperación, principios de solidaridad, principios de equidad, que nos obligan a que ante nuestros semejantes tenemos que cooperar para que todos aquellos que giran en nuestro entorno puedan vivir en una sociedad más justa, en una sociedad más equilibrada. Esto yo lo traslado a un concepto de Estado. Todos los estados, bajo un principio de igualdad, somos estados soberanos, somos estados que requerimos de plenas manifestaciones para poder desarrollarnos y para poder otorgarle a nuestros ciudadanos la mejor calidad de vida. Para ello, también dentro de una visión sociológica, habrán estados más desarrollados que otros, en virtud de lo cual, a mayor grado de desarrollo, esos estados están más obligados a permitir establecer dentro de esos principios de Estado a nivel internacional, pues lo que es la cooperación para que otros que no han tenido esos niveles de desarrollo puedan alcanzar los mínimos necesarios para darle a sus ciudadanos pues lo necesario, lo digno. Ok, bueno, la segunda es igualmente en sus palabras, ¿qué es la interdependencia? Bueno, la interdependencia es a nivel individual, a nivel de persona física, es poder desarrollarme como persona, es poder desarrollar mi individualidad de tal manera que no tenga que requerir de otras personas para poder desarrollar lo básico funcional en mí. A nivel estatal, la interdependencia es que el Estado, dentro de todo su concepto institucional, pueda desarrollar todas las políticas de forma autónoma, pueda desarrollar todas aquellas políticas necesarias para el bienestar de sus ciudadanos sin la necesidad de que otros estados puedan interferir en sus asuntos. Ok, perfecto. Una tercera sería, en términos de cooperación, ¿qué tan importante es la interdependencia y cómo esto afecta a los estados? Yo creo que la cooperación debe ser un principio extensivo, no restrictivo. La cooperación debe ser un principio que le permita a aquellos estados que tienen mayor recursos, mayores instituciones dentro de su propia organización, el ofrecer aquella ayuda, aquella cooperación a otros estados que no la tienen, sin nada a cambio, sin necesidad de que tenga que, por aquella ayuda, un estado tener que renunciar a su soberanía o a su interdependencia. Y este concepto tan amplio, tan general, lo pudiéramos desarrollar de esta manera, yo creo que viviríamos un mundo totalmente diferente al que estamos viviendo. Hoy por hoy la cooperación pareciera ser no una obligación de los estados, sino que pareciera ser un instrumento geopolítico que permite establecer estrategias político-económicas para imponer a aquellos estados que, entre comillas, le estoy dando cooperación, sujetarse a los lineamientos de los mandatos que yo le impongo, no le propongo. Es un tipo de chantaje que podría estarse suscitando bajo un concepto y bajo un principio muy noble como es la cooperación, y estar utilizando esto como una herramienta extremadamente perversa en perjuicio justamente del Estado que recibe esa cooperación. Repito, entre comillas. Ok. Para usted, ¿qué tan cierto es que el sistema internacional es anárquico? Sí, si lo vemos tal y como está funcionando hoy, el sistema internacional, yo creo que no obedece a reglas claras, no obedece a un sistema normativo, un sistema de derecho internacional público a los cuales todos los estados puedan someterse de manera real.
nosotros nos estamos viendo a nivel mundial en los últimos acontecimientos muchos de los estados, principalmente aquellas potencias mundiales, lejos de respetar el sistema internacional o el sistema de normas internacionales, lo que hacen es respetarlos. Pero peor aún, lo más grave de esto es que estos estados interpretan las normas y los principios contenidos en estas normas de acuerdo a su leal saber y entender, y ese leal saber y entender es de acuerdo a sus intereses. Y recordemos que el derecho internacional público y los principios jurídicos contemplados en él no permiten interpretaciones extensivas que hagan que los principios instituidos ahí, a la hora de interpretarse de esta manera, se conviertan totalmente en otra cosa de lo que dispone la norma. Entonces, cuando entramos en este juego internacional, podríamos decir que sí, existe no solo el término que usted utiliza, sino creo yo, una anarquía internacional en donde todos los estados, al ver el irrespeto constante y latente de la normativa internacional, lejos de propiciar un respeto uniforme, una interpretación uniforme del derecho, pues yo creo que se respeta. Y ahí pierde sentido un sistema internacional de derechos, ahí pierde sentido el poderle exigir a un país que alinee a estos postulados, porque entonces existiría una doble moral. Para unos el derecho sí es aplicable y para otros no. Unos tienen licencia de respetarlos y otros no. Entonces, yo creo que hay un sistema anárquico, pues justamente lo que va a prevalecer, lejos de lo que trata de pretender el derecho internacional público. Ok, bueno, una última sería, Kyoen y Nie argumentaban que a medida que aumentaba la interdependencia, los países desarrollados estaban experimentando una pérdida de autonomía política y económica, y que esta pérdida de control es probablemente la más aguda con respecto a los objetivos de bienestar. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Yo creo que en parte, la primera postulación de todo esto que ellos señalan, efectivamente, se ajusta a una realidad. En un país desarrollado no le sirve la interdependencia de los países subdesarrollados, porque a mayor grado de interdependencia, estos estados pueden desarrollar de acuerdo a sus procesos internos, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus procesos políticos, sociales, económicos, instituciones culturales, van a poder desarrollar lo que consideren más apto para esos estados. Esa interdependencia les va a permitir entonces apartarse de una dependencia que muchas veces es nociva, que otras veces es institutiva, y que lejos de propiciar el desarrollo y la maximización de los derechos humanos, justamente lo que provoca es todo lo contrario. Pero habría que ver dentro del concepto moderno de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, con un tema como la globalización, si esa interdependencia podría ser nociva, mucho mejor. Cuando estamos hablando de un mundo económicamente globalizado, el ser interdependiente y no formar parte de un gran mercado podría provocar cierto grado de perjuicio. Habría que ver también, entenderíamos hoy por hoy entre ese concepto de globalización y de interdependencia plena. La interdependencia 100% plena no existe en ningún estado, siempre va a haber algún grado de dependencia positiva y negativa. Habría que valorar aquello, habría que valorar qué grado de dependencia sería positiva. Por ejemplo, una dependencia para poder desarrollar y fortalecer las instituciones democráticas, en donde usted tuviera un país hegemónico, tuviera el ejemplo de democracia, de sistema democrático, de sistema legal ideal, esto es una dependencia que nos permite entonces profundizar en aquellos países que están gateando en los regímenes democráticos, que están empezando a establecer sistemas democráticos. También igual a nivel social, a nivel político, yo creo que podría existir un grado de dependencia. Pero esto que le estoy diciendo hay que tomarlo con mucho cuidado, porque este discurso se ha utilizado también para justificar la imposición de sistemas económicos, políticos a estados subdesarrollados, y para que aquellos aprendan a lo que es democracia.
Y justamente aquellos que pretenden dar lecciones democráticas son los principales países que nos dan un ejemplo de lo que no es democracia, no es lo más antidemocrático. Igual en temas como, por ejemplo, de derechos humanos. En muchos estados que rasgan las vestiduras, principalmente estados desarrollados, que se autodenominan precursores en la defensa de los derechos humanos, pero realmente hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones porque se convierten en los principales violadores de derechos humanos. Pero muchas veces la interdependencia, por otro lado, podría generar una gran libertad y podría generar a los pueblos subdesarrollados permitir encontrar otras vías muy propias, muy particulares de libertad y de desarrollo de justicia. ¿Qué es la cooperación internacional? Va a ser la ayuda que brinda una entidad, ya sea gubernamental, no gubernamental, o la sociedad civil, para realizar acciones en pro del desarrollo en determinados temas. Es la relación de dependencia existente entre dos actores, entre dos o más actores, en determinado tema, debido a que uno de los dos va a ocupar al otro de determinada manera, ya sea para brindar la cooperación o ya sea para lograr algún objetivo de desarrollo que se tenga planteado en la agenda internacional o la agenda del país o la agenda de la cooperación o la ONG o la fundación. ¿Qué tan importante en términos de cooperación esta interdependencia? Va a ser sumamente importante debido a que la interdependencia es la que nos va a dar las relaciones de los cooperantes y los receptores, en qué temas y cómo se van a abordar y cómo se van a trabajar y cómo se van a poder desarrollar estos temas y estas acciones dentro de la cooperación como tal. ¿Cómo afecta eso a los estados? No todos los estados poseen las mismas características, la misma estructura, la misma población, conocimientos, ya sea financieros, técnicos, capital humano, capital en general, por lo cual esa interdependencia va a permitir la cooperación como tal, ya que un estado carece de algo y otro estado lo va a tener, pero el otro estado lo va a poder ayudar y cooperar con el estado A, debido a que el estado B va a tener también unos objetivos de desarrollo para estar. Igual lo que pasa en China nos va a afectar directamente a nosotros. Lo que pasa en Costa Rica va a afectar directamente en Centroamérica, por ejemplo. Entonces el mundo en sí es una interdependencia de acciones y de desarrollo. Es un país que en una zona está buscando el desarrollo, toda la zona va a desarrollarse a la vez. ¿Qué tan conscientes somos de esa interdependencia? Es un tema interesante que habría que evaluar dentro de, si es un ámbito académico, es un ámbito de sociedad civil como tal. La sociedad civil como tal no tiene tan claro esa interdependencia. Por ejemplo, la interdependencia que tienen todos los estados con lo que es el petróleo. Una crisis en algún país árabe va a afectar directamente a cualquier país del mundo, monetariamente y financieramente, en cuanto al acceso a poder tener estos combustibles fósiles. Igualmente va a afectar las divisas y eso va a afectar a todo el mundo. O sea, vivimos en un sistema internacional sumamente interdependiente como tal. Tenemos la cooperación como un principio organizativo de los estados. La cooperación va a ser una herramienta utilizada por los estados para poder mejorar en condiciones en diferentes tipos: financiero, económico, técnico, capital, tecnológico, social, ambiental, entre otros. Pero en sí no va a crear toda una estructura del Estado, va a ser una herramienta para los estados en determinados temas. ¿Es conveniente la pérdida de soberanía con el fin de reducir cooperación? El tema de la soberanía es algo bastante complejo. Igual la soberanía va a evolucionar en el tiempo, el concepto como tal, pero no es recomendable perder esa soberanía debido a que eso crearía no interdependencia, sino más bien crearía una dependencia de un estado A con un estado B. Entonces esto va a romper lo que es una relación de mutuo, una relación de cooperación como tal, más bien que una relación de dominación, por decirlo de una forma, o el neocolonialismo, si queremos utilizar una palabra que esté de boga. Lo que sí podemos ver y lo que sí existe, y han existido varios casos que podemos analizar, principalmente los 80 en América Latina,
y más que todo con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, cómo estos otorgan cooperación financiera a cambio de determinadas políticas que se implementaran. Pero eso no va a ser la pérdida de la soberanía como tal, no va a ser ceder la soberanía, eso va a ser la pérdida de soberanía como tal, sino aceptar los requisitos que se brindan en esta cooperación como tal, siempre y cuando no vayan a violar la constitución o la estructura interna de dicho país. ¿Qué es la cooperación? Bueno, la cooperación internacional es un mecanismo a través del cual se establece una relación entre dos o más países, organismos, organizaciones civiles, estados locales, gobiernos locales, para en concreto lograr un objetivo para el cual se está determinando, ¿verdad? Estableciendo la cooperación. Es una herramienta que en buena teoría busca fomentar una relación beneficiosa para ambas partes o para todas las partes involucradas, y de la cual existen diferentes tipos, ¿no? Existe cooperación financiera, que involucra ayuda reembolsable, no reembolsable. Existen donaciones, ayuda humanitaria, ayuda alimentaria, también lo que se llama la cooperación técnica, y por supuesto va a ser dependiente del tipo de cooperación entre los países que estén formando parte de esa relación en ese momento. Entonces puede ser país desarrollado con país no desarrollado, puede ser país no desarrollado con país no desarrollado, y verdad existen diferentes tipos de cooperación que se dan de un organismo, una ONG por ejemplo, un organismo internacional, para un país que requiere la ayuda o la cooperación en ese momento. ¿Qué es la interdependencia? La interdependencia es una categorización, ¿verdad?, que se le da a la relación que existen entre dos organismos, dos países, dos estados, y simplemente lo que viene a reflejar es algo que estamos viendo hoy en día, que es una realidad, que los países son dependientes entre sí, ¿verdad? No hay ningún solo país que pueda subsistir por sí solo. Entonces, llamémoslo en términos comerciales, con solo el hecho de tener que vender sus productos en el mercado internacional, ya crea una relación en la cual depende, ¿verdad?, de esta demanda que se pueda generar fuera de su país, y por supuesto todas las importaciones, todo el turismo, todos los extranjeros que vengan dentro del país, etc. Esta interdependencia se ve o ha sido parte, digamos, de la literatura en términos de cooperación internacional, porque se está viendo más y más que los países no solamente no es una relación de uno a uno sin que haya, digamos, un intercambio beneficioso para ambas partes, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, una interdependencia positiva es que a la hora de yo ser país donante y otorgarle cooperación internacional a un vecino, un país de otra región, ¿verdad?, el país receptor, creamos una relación de interdependencia en la cual nosotros ambos nos beneficiamos. Entonces, tal vez yo le otorgo a este otro país una cooperación técnica de conocimiento, y entonces a mí ya se me da un poco más de ese reconocimiento de ser un país que está abogando por el desarrollo, que está abogando por programas sociales, económicos, beneficiosos, y por supuesto el otro país recibe lo que es el conocimiento, el know-how de cómo realizar e implementar esos proyectos que por supuesto son importantes para sus programas de desarrollo. ¿Qué tan importante es la interdependencia? Bueno, en términos generales es una realidad, ¿verdad? Entonces es algo de lo cual no podemos alejarnos, y lo que tenemos que hacer entonces es poder entender y catalogar en qué términos es que los países son interdependientes, cuáles son las áreas en particular en las cuales se ven afectados los países por esa interdependencia. Entonces, por ejemplo, un país como Costa Rica, con sus vecinos centroamericanos, hay una interdependencia en términos, bueno, económicos, pero también políticos, sociales, ambientales, del cual no nos podemos desligar. Entonces, en el marco de, por ejemplo, un foro como el SICA, se deben de abogar y de tratar de negociar acuerdos que sean beneficiosos para toda la región en conjunto a la hora de ser interdependientes. En términos de cooperación internacional en sí, se da, a mi parecer, un poco
un realismo un poco más duro. Bueno, yo soy de una postura que un poco más realista en términos de que esta interdependencia no siempre se comparte en un 50-50%, ¿verdad? Entonces siempre va a haber una dependencia por parte del país receptor a la hora de recibir la cooperación, de aceptar términos de los cuales tal vez no estén 100% de acuerdo y de acoplarse a la agenda que se le determine por parte del país que está donando, el organismo que está donando esta cooperación. ¿Piensa usted que la globalización tiene algo que ver con el aumento o disminución de la cooperación? Sí, por supuesto. Creo que ahora con la globalización hay una democratización del conocimiento, de la información. Es muchísimo más sencillo para un gobierno, para alguna entidad, poder darse cuenta de que existe algún tipo de conocimiento, algún tipo de información que puedan recibir por parte de algún otro país, algún otro organismo, y tener la libertad de contactarlos y tratar de iniciar negociaciones para poder recibir ese tipo de cooperación. Entonces, definitivamente, este flujo de información, gracias a la globalización, permite que exista un poco más un mercado, por decirlo así, más grande del cual los países se pueden beneficiar de la cooperación. Por supuesto, también significa que los países que son donantes, que están tratando de determinar una agenda, de fijar sus intereses en el área en particular donde existan otros países que sean de su interés, tienen, ¿verdad?, una escena, un escenario un poco más amplio en el cual participar y en el cual pueden, entonces, reflejar o defender sus intereses en áreas un poco más grandes. ¿Quién gana de la cooperación? ¿Quién la otorga o quién la recibe? Bueno, mi postura es que, bueno, idealmente la cooperación es una herramienta que permite que ambos países se vean beneficiados. Entonces, si en el marco de una relación de cooperación yo como país donante puedo determinar una agenda, velar por mis intereses, pero cooperar y armonizar los objetivos que queremos lograr con el país receptor y que este país, esos objetivos que los cuales se lograron acordar, que se armonizaron, vayan de acuerdo con los intereses propios y sus programas de desarrollo, entonces es una relación en la cual ganan ambos. Ahora, es a mi parecer de que quien realmente se ve beneficiado hoy en día es el país que es el donante, ¿verdad? El que otorga la cooperación, porque es el que tiene la capacidad de determinar la agenda, determinar las pautas, los intereses, y entonces ahí es donde los países receptores están un poco ligados, están obligados a veces a perder un poco de autonomía, a perder un poco de campo, de área de maniobra, porque tienen que acudir a ciertos países otorgantes que le establecen pautas o principios que tal vez no vayan de acuerdo a lo que ellos están buscando. Entonces, un ejemplo concreto es que tal vez un país otorgante de cooperación internacional desee implementar un proyecto de creación de maquilas y de manufactura barata, y que tal vez, ¿verdad?, un país como Costa Rica está tratando de desligarse de ese modelo, pero él podría tal vez beneficiarse del dinero que eso podría crear y la creación de empleo, pero no va de acuerdo al programa de desarrollo del país. O que, en el ejemplo más concreto, fue cuando Costa Rica decidió romper relaciones con Taiwán, con la República de China, porque la República Popular de China decidió que su cooperación estaba atada a esa condición, ¿verdad? Estaba condicionada a un rompimiento de relaciones diplomáticas. Entonces ahí es donde se ve, bueno, que el país tiene que, en ese momento tuvo que poner una balanza que era más importante para ellos. Entonces ahí es donde juega un poco con los intereses y un poco de priorizar qué es lo más importante. Entonces tal vez para un país como Costa Rica, en ese momento se sintieron beneficiados y se pueden sentir como ganadores porque recibieron esta cooperación de una suma muy importante que tal vez no hubiese podido recibir de no ser de otra forma. Entonces podría decirse que ganaron también. Sin embargo, ¿verdad?, el que tal vez tuvo la mejor ventaja o la mayor ganancia a su favor fue la República Popular de China, que logró romper la relación entre estos dos países para su propio beneficio, por supuesto, para ser reconocida como la única China y que seguir expandiendo, ¿verdad?, sus intereses y su agenda a través de Latinoamérica en este caso. Es conveniente que los países, bueno, que los estados pierdan autonomía con el fin de recibir cooperación internacional. No, conveniente no es.
y idealmente se daría lo que es una cooperación desligada, ¿verdad? De algún tipo de ataduras, de algún tipo de pronunciamiento a favor o en contra de ciertos temas y que no esté dependiente de eso la cooperación. Sin embargo, la realidad es otra y los países tienen que acoplarse a las condiciones que se le interponen, que se le imponen, perdón. Entonces no hay mucho campo de maniobra muchas veces para los países que son receptores. Sin embargo, es un precio, es el precio que tienen que pagar los países a veces para poder acceder a este tipo de cooperación, para poder financiar sus proyectos, para poder recibir cooperación técnica, por ejemplo. Y entonces es algo para poner en la balanza y determinar qué es lo que realmente es más beneficioso para su país. Al final de cuentas, el país que está siendo receptor, este Estado, también está velando por sus intereses y si al final del día tal vez ese programa de desarrollo o este financiamiento resulte prioritario sobre tal vez algún otro elemento que signifique perder su autonomía o el pronunciamiento a favor o en contra de algún tipo de tema a nivel internacional, entonces ahí es donde se priorizan, ¿verdad? los elementos. En un mundo ideal, y para eso también existen acuerdos internacionales, tal vez existen los objetivos del milenio, el Acuerdo de París, por ejemplo, que es una armonización de objetivos. Entonces, ya aquí en una ronda de negociaciones se logran acordar los objetivos a los cuales todos los países están de acuerdo y ahí digamos que se puede ver donde se pierde, bueno, no se pierde esta autonomía más bien, y entonces se logran proyectos que son bien beneficiosos tanto para el país otorgante y el donante, en un marco común en el cual fue negociado, pero eso no siempre es lo que determina la cooperación internacional. Buenos días, soy Sandra Alvarado. Según su opinión, ¿qué es la cooperación internacional? La cooperación internacional es algo que dos países se ponen de acuerdo, uno que recibe y otro que dona. Se supone que el más necesitado es el que recibe, pero eso es entre comillas, ¿verdad? Eso es cooperación internacional para mí. ¿Y por qué cree que se da la cooperación internacional? Ay, porque hay algunos países que se supone que tienen más dinero o más capacidades, entre comillas, profesionales y que el otro país no lo tiene, pero bueno, eso es muy relativo. ¿Por qué es relativo? Porque realmente muchas veces lo que ellos llaman riqueza es, como el neoliberalismo lo ha puesto siempre, es con respecto a dinero y realmente a veces los países pobres o entre comillas, ¿verdad? Por eso estoy hablando de entre comillas, tiene riquezas todavía más profundas que otros, que los países que le donan. ¿Y para usted qué es la interdependencia? Que se dependa uno del otro. Eso me parece a mí que es interdependencia o sea, es interdepender, que unos dependen de otros. Y en términos de cooperación, ¿qué tan importante es la interdependencia? ¿Cómo afecta esto a los estados? Y es que son relaciones internacionales, ¿verdad? Unos dependen de otro, como todo país depende uno del otro, o sea, no es lo mismo que un país tenga, por ejemplo, Costa Rica exporta frutas tropicales, no las tiene un país que vive en la zona norte, que no las tiene y que hay mucha gente que les gusta. Eso es interdependencia, o sea, me parece a mí que unos tienen una cosa y otros tienen otra, entonces por eso es que se dependen unos de otros. ¿Qué es para usted, según su opinión, la cooperación internacional? Cuando dos países se ponen de acuerdo, dos o varios países se ponen de acuerdo para ayudarse mutuamente y tener tanto militar, económica
y también en relaciones como políticas, pues, ¿Y por qué cree que se da la como cooperación? diplomacia, ¿Por qué cree que se da la cooperación internacional? porque a ambos les interesa que el otro país le dé o sea, tienen intereses conjuntos, pero más que todo necesitan concederse favores entre ellos. ¿Y qué es, según usted, la interdependencia? Que uno depende de otro, que se dependen mutuamente. Ok, y en términos de cooperación internacional, ¿qué tan importante cree usted que es la interdependencia y cómo afecta esto a los estados? Y ya dije antes que los afecta de gran forma,